Hola, Buenas tardes. Eh, vamos a comenzar la clase puntualmente y bueno, poco a poco, como es usual, se irán a sumar, el resto de los estudiantes a medida que, bueno, vayan pasando los primeros minutos. Con la clase de hoy estaríamos terminando lo que hemos llamado el modelo pedagógico clásico, o bueno, que tiene que ver con específicamente con la paideia griega, ¿no? El representante que hemos tomado ha sido la figura de Sócrates como maestro, pero bueno, hoy trataré de, al final de la clase, com- comentar también cómo habrá sido un poco la educación romana y de algún modo incluso la educación posterior, ¿no? La educación medieval, si nos da tiempo. De modo que quede como una idea, aunque sea general, de la educación en el mundo premoderno. Porque los otros dos modelos pedagógicos que vamos a ver, sí ya tienen que ver con la modernidad. Uno va a ser el modelo pedagógico ilustrado, cuyo representante pues, más importante va a ser Rousseau, y el otro va a ser el modelo pedagógico o el modelo de educación liberal. Pero bueno, eso va a ser más adelante, esto va a ser en la unidad 3. Todavía nos va a quedar un tema pendiente de esta segunda unidad, que será, que lo veremos la próxima semana. Entonces, eh, vamos el día de hoy a ver a Sócrates desde una lectura que hace un autor francés que se llama Pierre Hadot, en una conferencia que después se publica como parte de un libro, bueno, se publica como libro que se llama Sócrates, la vida de Sócrates creo, y se publica como artículo o como capítulo del libro que se llama así, La figura de Sócrates, en un libro mucho más extenso que se llama Filosofía antigua y ejercicios espirituales. Em, el Adot hace una lectura o un análisis de la figura de Sócrates como maestro, como sabio en cierta forma o filósofo, desde un diálogo en particular que es el diálogo El banquete. En el diálogo El banquete, yo diría que es uno de los diálogos más interesantes de Platón. Y aunque ya no es tanto el Sócrates histórico, em, que veíamos en los primeros diálogos llamados aporéticos, sigue de alguna manera estando presente como los elementos o los rasgos más significativos de la figura de Sócrates, ¿no? La razón, en cierta forma, por la cual Sócrates tiene tanta importancia para la educación o para la filosofía. Em, en ese sentido, ya, bueno, pero sin embargo, o sea, aunque eso está presente, también hay que tener en cuenta que siendo este un diálogo más o menos o sea, de la etapa más intermedia de Platón, también hay ciertos elementos que ya no son tan característicos de Sócrates histórico, porque hay como sí una cierta idealización del personaje, ¿no? Pero eso lo vamos a ir comentando. En primer lugar, quisiera comenzar haciéndoles como una suerte de sinopsis, ¿no? De resumen argumental del diálogo. El banquete se produce, o sea, digamos, muchas veces Platón utiliza como unos recursos literarios sumamente interesantes, porque, y que también hay análisis del aspecto formal, ¿no? De la filosofía platónica. Pero, bueno, porque digamos, hay aquí todos unos elementos dramáticos sumamente, como les decía, eh,
como relevantes para el modo en que Platón plantea o define la filosofía. En particular, me gusta mucho el banquete porque hay como primero una parte teórica, vamos a decirlo así, o una parte más expositiva, ya les voy a explicar, y después hay como una parte donde sí es como más vital, más performativa, ¿no? Como que esas ideas se, 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 se llevan como a la práctica. Pero bueno, vamos por parte. El banquete sucede, al inicio aparece, creo que, eh, no sé si es Querefonte, Polidemo, bueno, aparece un personaje que cuenta que hubo un tiempo en que se celebró un banquete, ¿no? Entonces, de alguna manera ya esto pasa a ser así como una historia dentro de otra historia, ¿no? Y en ese banquete se reunieron los personajes, las figuras más importantes de Atenas para el momento. Y, por supuesto, ese banquete dio como ocasión de que Glaucón había ganado un premio, ¿no? De poesía. Y, y bueno, se reúnen todos perdón, Agatón, no Glaucón, Agatón ha ganado un premio de poesía. Y en su casa se celebra el banquete. Entonces, bueno, están, se suponen todos allí comiendo y a alguien se le ocurre que el banquete sería más interesante si cada uno expone, hace un discurso de elogio a Eros, a el amor, ¿no? Y bueno, van hablando y el banquete es extenso porque primero habla Fedro, después Pausanias, Erisímaco, Aristófanes, el propio Agatón y finalmente Sócrates. Cada uno tiene una mirada acerca del amor muy interesante porque, y que también podría uno hacer todo un análisis incluso desde el punto de vista educativo. Por ejemplo, es interesante lo que plantea Pausanias cuando habla de la relación con el discípulo, como incluso la imagen que utiliza es la de el maestro es como un vino y el discípulo es como la copa, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera se va llenando de todos estos conocimientos, de todos estos saberes. Pausanias dice que depende, o sea, que lo que debe transmitir o el vaso comunicante de lo que es el maestro a lo que es el discípulo como recipiente de todo este saber depende de lo que amemos, ¿no? Si amamos cosas bellas, pues el contenido, ¿no? Como que el valor del vino que se vierte sobre esa copa será de calidad, pero si hay un amor de cosas vulgares, ¿no? De cosas eh, muy sensibles, muy terrestres, entonces lo que se verterá sobre esa copa será también de esa misma naturaleza, menor, eh, digamos, inferior en calidad. Entonces, bueno, él hace una distinción entre lo que es la Afrodita celeste, ¿no? La Venus celeste, o la Venus vulgar, ¿no? La Venus terrestre. Bueno, aquí está toda también como les decía, esa presencia de Platón en distinguir, en ver el cuerpo como o lo corpóreo, ¿no? Como una suerte de límite y las pasiones propias de lo corpóreo como un elemento que distrae, que pervierte, y bueno, lo celeste, la Venus Urania, la llaman algunos, como esta idea de las ideas, de la contemplación y de la sabiduría. Luego está Erisímaco, que va a hablar del amor en términos más físicos, más Erisímaco era un médico, entonces, bueno, habla un poco de todo lo que tiene que ver con los humores, los equilibrios, los desequilibrios, entonces entender el amor como una armonía de esos humores, de esas, digamos, de esas fuerzas internas y el odio como ese desequilibrio, esa alteración. Es célebre también el discurso de Aristófanes, ¿no? Seguramente ustedes han oído hablar de la media naranja.
de esa fábula o de esa historia donde existía, pues, lo que cuenta Aristófanes es que inicialmente existían unos seres que tenían cuatro piernas, cuatro brazos, dos cabezas, que estaban pegados como así, ¿no? Como uno por la espalda, y que andaban, bueno, incluso describe cómo caminan, cómo andan, y que, bueno, se vuelven un poco soberbios, eso es algo también muy propio de estos mitos, em, y quieren como alcanzar a los dioses. Zeus castiga esa soberbia y los separa. Entonces, claro, pasan la vida entera buscándose la otra mitad, ¿no? Es bonito, ¿no? O sea, porque de alguna manera el amor es como el logro, ¿no? Como la restitución de esa unidad perdida, ¿no? De esa unidad que había sido dañada. Y bueno, ese diálogo es bastante interesante. Em, pero bueno, lo más interesante de todo el diálogo, podríamos decir, y no solamente lo más interesante, sino también lo que a nosotros nos va a servir para análisis, es ya, denme un segundito, perdón, que aquí hay algo que tengo que, este, listo. Em, es la intervención de Sócrates, ¿no? Cuando Sócrates interviene, nos debería decir lo que es el amor. Y sin embargo, sucede algo sumamente interesante y muy propio de lo que hablábamos la semana pasada o las 2 semanas anteriores. Que si ustedes, por ejemplo, aquí me parece en la pantalla que la conexión no es del todo buena. Si no me llegan a escuchar, me dicen que yo cambio de red sin ningún problema. Em, entonces les decía, ¿cómo podría decir Sócrates algo acerca del amor si él nos ha dicho, y digamos, lo hemos estado repitiendo en las últimas clases, que él no sabe nada? Entonces, si no sabe nada, pues tampoco podría saber algo acerca del amor. Y en ese sentido, él dice, bueno, como yo no sé, yo voy a contar, sin embargo, una conversación que tuve, ¿no? Entonces, fíjense, una historia dentro de otra historia, dentro de otra historia, ¿no? Está esta historia que cuenta primero Crefonte, después está la historia misma del banquete, y ahora Sócrates incorpora otra historia que es ese encuentro que él tiene con Diotima. Diotima es una sabia, pero que no la presenta de esa manera, sino incluso dice, bueno, es como una partera, ¿no? El hecho de que Diotima sea una partera tampoco es trivial o menor, porque Diotima precisamente lo que hace con Sócrates es irle sacando, pues, todo este conocimiento que Sócrates dé a luz, ¿no? Este saber. Bueno, lo que cuenta Diotima es también sumamente interesante. Esto ya sería cuestión de si estuviésemos viendo una clase propiamente de filosofía o de filosofía clásica, podríamos detenernos, ¿no? Muchísimo más en lo que es el discurso de Diotima. Pero bueno, nosotros lo estamos enfocando desde la educación, por eso tenemos que entonces que resumirlo en mucho, ¿no? Ponerlo muy en pequeño, muy en breve. Y Diotima le presenta a Sócrates como una suerte de itinerario amoroso. Y dice, bueno, que el amante va, o sea, va buscando, o sea, se enamora de algo que le falta, ¿no? El amor es como una necesidad, como el eros, ¿no? Es, eh, es además hay incluso una explicación, una incorporación de otro mito allí, del nacimiento mismo de Eros, que es hijo de Poros, la riqueza, la solución, digamos, la abundancia, y de Peña, que sería la pobreza, la necesidad, la indigencia. Entonces Eros es las dos cosas, ¿no? Eros es como esa mezcla, ese daimon que tiene, por una parte, como esa sensación de plenitud, de gozo, de abundancia,
pero que también cae nuevamente como hijo de su madre en necesidad y en un deseo difícil de satisfacer, ¿no? Y, y entonces cuenta de Otima que cuando nosotros amamos, cuando el hombre ama algo que no tiene, ¿no? Que básicamente hay una indigencia, ¿no? Una necesidad en el alma que busca como satisfacerse, que busca llenarse con lo que ama, ¿no? Y básicamente, insisto, estoy como haciendo un resumen muy rápido, pero básicamente lo que ama el hombre cuando ama es la belleza, llenarse de esa belleza. Y en ese itinerario, Diotima dice, bueno, lo primero, la primera belleza que satisface al hombre es la belleza sensible, la belleza de los cuerpos bellos. Pero, pero puede ser que la belleza de los cuerpos o la belleza sensible sea, sea como muy, o sea, es por la naturaleza misma del objeto amado, ese objeto o ese tipo de belleza es una belleza que eh, podríamos decir, s- no es la imagen que usa, pero podríamos llevarlo a decir que es como algo que es como algo que se digiere demasiado pronto y volvemos a tener hambre, volvemos a tener apetito. Entonces, una belleza más plena, una belleza que satisface más hondamente, es la belleza del alma. Entonces, hay hombres que pues buscan un objeto más elevado o más, sí, una belleza que satisface mucho más. Y es bueno esa, cuando ya no vemos tanto los cuerpos, sino que vemos el alma. Luego dice Diotima, bueno, incluso más allá del alma, porque el alma cambia, incluso puede corromperse, puede degradarse eh, o envilecerse, entonces perder su belleza. Hay algo que no pierde la belleza, que es, que son las ideas, que son los bellos razonamientos, diría, la ciencia. em, y en ese sentido, eh, digamos, estamos como más elevados en la idea de lo que amamos. Y finalmente va a decir la belleza en sí, ¿no? Amamos la belleza en sí. Eh, ok, bien. Pero bueno, no voy a quedarme demasiado en el resumen del texto porque no es lo que, como les digo, pero esto que les acabo de mencionar, con esto bastaría, ¿no? Para entender los puntos que vamos a ver de la figura de Sócrates como maestro en algún sentido. Bien, fíjense, después de que Sócrates eh, interviene de esta manera y cuenta lo que es el amor y de alguna manera incluso uno como lector llega a un punto de sentirse completamente seducido, ¿no? por el discurso, por la belleza del discurso. Irrumpe, entra de una manera muy dramática un personaje, que es el personaje de Alcibíades. Alcibíades era un joven griego que que de alguna manera encarnaba ese ideal eh, griego digamos, de discípulo, de mancebo, ¿no? Era kalos kai agatos. Era bello, ¿no? Kalos y agatos. Era bueno, ¿no? Bello y bueno. Eh, y en ese sentido, joven, ¿no? Después con Alcibiades, en las ciudades históricas suceden también como unos eventos bastante desafortunados políticamente, pero eso es posterior. En este caso, Alcibiades es joven, es hermoso y es bueno.
entra al banquete ya ebrio, ¿no? Totalmente borracho, con unas flautistas y empieza a decir, bueno, ¿qué hacen aquí? Y un poco despechado incluso, y dice, están escuchando a este señor, ¿no? Están escuchando a Sócrates, están todos completamente em, como hechizados por Sócrates, pero no se dejen engañar, ¿no? No se dejen engañar por él porque o sea, es como un mentiroso, ¿no? Es un hombre, o sea, y lo compara, hace dos comparaciones, ¿no? Lo compara con dos figuras mitológicas, con Leno y con Masias. Con Masias es muy clara la comparación porque Masias es como un fauno que toca su flauta y con su flauta, bueno, va envolviendo y va seduciendo o de alguna manera, sí, como hechizando a los animales, ¿no? Que están en la naturaleza. Y él dice, bueno, eso es lo que hace Sócrates con sus discursos, con sus palabras, y lo estamos viendo, estamos siendo nosotros también hechizados por Sócrates, porque de alguna manera estamos escuchando ese discurso tan hermoso sobre del modo en que nosotros amamos y lo que amamos y la belleza y cómo va ascendiendo de los cuerpos al alma, del alma a las ideas o a la ciencia y de la ciencia a la belleza en sí. Estamos en ese estado de completa, sí, como de alguna manera él nos atrapa, nos convence, nos persuade, ¿no? Va convenciendo a nuestro espíritu de lo que dice, que lo que dice es cierto. Y aparece este personaje y dice, no, no te dejes engañar por él, porque es eso, lo que veíamos la semana pasada. Tiene un poder, el poder de la retórica, tiene el poder de la palabra, que te va como seduciendo y te va atrapando. La otra comparación que hace Alcibiades es con un sileno. Los silenos el sileno también es un fauno, ¿no? También es esta figura mitológica, de mitad cabra, mitad hombre, que era, digamos, digamos, célebremente feos. O sea, los chilenos eran feos, eran monstruosos, em, y de alguna manera se convertían muchas veces como en esculturas, o sea, es como una escultura de un chileno, pero en las casas de Atenas, en las casas griegas, había como estas pequeñas, y esa es un poco la referencia que hace Alcibiades allí, hay como unas esculturas en forma de sileno que causan espanto, que causan horror, pero dentro de ellas, normalmente los hombres lo que hacían era guardar o depositar lo más valioso que tenía el hogar, lo más valioso que tenía la casa, las joyas, los dineros, los objetos de valor. Entonces él dice, Sócrates es un sireno porque Sócrates era feo, célebremente feo, lo comentábamos creo que la semana pasada, pero en su interior hay, guarda lo que es más o sea, digamos, lo más hermoso, las mayores riquezas, ¿no? Y bueno, aquí vemos nuevamente, también lo va a señalar con mucha claridad Adot en esta conferencia, la ironía, ¿no? Es cierto que Sócrates es feo, pero también es cierto que Sócrates es hermoso, porque lo que tiene de hermoso precisamente es el alma, ¿no? Em, entonces dice Adot, los chilenos representaban pues el ser puramente natural, la negación de la cultura y de la civilización, el histrionismo grotesco, el instintivo libertinaje. En los comercios, los escultores sirven de cofres para guardar las figurillas de los dioses, o bueno, de las cuestiones más bellas, ¿no? Entonces Sócrates, eh, bueno, nuevamente, como encarna la ironía, es las dos cosas, es feo y monstruoso. De hecho, Nietzsche dice en algún pasaje que cita a Dot, eh, que era, que era horroroso, que era monstruoso, pero también es el ser más hermoso,
que seduce, que atrapa, que, que de alguna manera va, resulta muy atractivo. Y, y eso es un poco lo que dice Alcibiades. Alcibiades dice, cuando llega a interrumpir el diálogo, dice, eh, ¿qué hacen, no? Entonces, bueno, algunos comentan, estamos haciendo un elogio a Eros, ¿no? Cada uno está haciendo un discurso, haciendo un elogio a la figura de Eros. Y Alcibiades dice, bueno, yo en vez de elogiar a Eros, voy a elogiar o voy a hacer un discurso sobre Sócrates, ¿no? Y le voy a contar realmente quién es y todo lo demás. Y en ese sentido empieza a explicar, ¿no? ¿Quién es la figura de Sócrates? Eh, y en, en esta explicación que va dando Alcibiades sobre Sócrates, en realidad eh, vamos viendo que se va como equiparando la figura que Sócrates mismo había descrito como Eros, es decir, como hijo de la abundancia y de la pobreza, es decir, feo y bello, rico y pobre, sabio e ignorante, y entonces Sócrates de alguna manera es como el mismo Eros, ¿no? Alcibiades cuenta, y quizás es uno de los elementos más interesantes del diálogo, que él de alguna manera ama a Sócrates, ¿no? Pero y que Sócrates ha hecho eso, o sea, como que de alguna manera lo ha seducido, lo ha embrujado, pero que después, perdón, que después de que ha despertado su interés, de que ha como que de alguna manera inquietado su corazón, ya Sócrates parece no, no interesarse más por él. Ya Sócrates de alguna manera se aleja o resulta casi indiferente. Y, y lo interesante es que Sócrates, de alguna manera, dice Alcibiades, es un experto en esto. Es un experto en despertar, en avivar la curiosidad, el deseo por saber en los jóvenes que lo acompañan, pero después los deja solos. Y ese es un poco como el despecho que tiene Alcibiades allí. Y, y eso es muy interesante de ver, de leer en el banquete, porque, porque en realidad eso es Sócrates como maestro, ¿no? Precisamente Sócrates es tan habilidoso en el arte de enseñar porque logra eh, ser como Eros, es decir, tocar como Eros, como Cupido, que es como otra traducción que hay de este personaje, tocar el alma o la mente de los hombres o de los discípulos para sembrar en él o en ellos la pregunta, el deseo por saber, el deseo por conocer. Eh, y como les decía, cuando veíamos la primera vez hace un par de semanas esta figura de Sócrates, Sócrates nunca dice exactamente lo Sócrates nunca nos va a decir lo que es, lo que él pregunta. Es decir, Autifrón no, en el Autifrón nunca vamos a leer lo que es la piedad o no vamos a saber exactamente lo que es la justicia en la República. Y si sabemos acaso lo que es el amor, en el banquete no es porque Sócrates lo diga, sino porque él cuenta que alguien se lo dijo. Tampoco nos llegamos a tener una comprensión clara de lo que es, por ejemplo, la belleza,
que es aquello que amamos cuando amamos. Hay toda una discusión también y un desarrollo de lo que podría ser la belleza, pero tampoco nos las define con plenitud, con propiedad. Entonces, ¿hasta dónde llega Sócrates en su interlocución con el discípulo? Eh, Sócrates como maestro no lleva de alguna manera la intención de, de enseñar al discípulo algo en particular. Em, Él no le va a decir a Callicles o a Trasímaco qué es la justicia o a Laques qué es la valentía. Tampoco a Protágoras le va a decir qué es exactamente la virtud. Pero, pero va a ir, o sea, va a ir más o va a ir menos, va a llegar más lejos o no, en tanto a lo que le permita al discípulo, ¿no? Hacer la conversación, el diálogo, la interlocución, lo que va a lograr que Sócrates vaya más lejos o vaya o se quede de alguna manera más corto, ¿no? Por eso nos dice Kierkegaard, y lo dice a propósito de Sócrates justamente, dice, un verdadero educador no dice jamás lo que piensa, no siempre y únicamente lo que piensa de algo en cuanto a su utilidad para quien pretende educar. Esta táctica de disimulo no necesariamente debe hacerse manifiesta. Bueno, eh, la táctica del disimulo de la que habla Kierkegaard aquí es como de alguna manera cuando Sócrates le dice a Eutifrón, qué bueno que te encuentro, porque yo estoy un poco confundido, porque no sé por qué me acusan de impío. Quizás tú me puedes ayudar y me puedas decir qué es la piedad. Uno puede decir, Sócrates finge que no sabe, pero realmente sí sabe. Sócrates finge que no sabe lo que es lo justo, o finge que no sabe lo que es lo bello, pero realmente sí sabe. La verdad, yo les podría decir que cuando yo empecé a leer a Platón hace ya algunos años, un tiempo largo, cuando leía la Apología, el Banquete o cualquier libro, cualquier diálogo, la sensación que tiene uno como lector de es que Sócrates sabe, pero no nos dice, ¿no? No nos quiere decir lo que sabe. Después, cuando vuelves a leer y no sé, también pueda más adelante cambiar de opinión o tener otra interpretación, pero creo que cada vez me convenzo más de que realmente es cierto, ¿no? Él no sabe, eh, solo que sabe lo que no sabe, ¿no? O lo que no puede saber, es decir, su, una comprensión más clara de sus límites, pero enseña. Entonces es como otra de las ironías, otra de las paradojas socráticas. ¿Cómo puede ser un maestro? ¿Cómo puede enseñar quien no sabe, ¿no? Si el que enseña es el que sabe, no el que no sabe. Entonces, ¿qué enseña Sócrates? ¿No? ¿Qué creen ustedes que enseña Sócrates? Me pueden decir o me pueden escribir por el chat si les parece, pero, pero ¿cómo podemos salir de esta paradoja? O sea, de alguna manera, ¿cómo, cómo resolverla? Si él no sabe, ¿cómo es que Jagger en la Paideia dice que es el maestro por excelencia de Occidente? ¿O cómo es que lo estamos viendo como Adot y bueno, y todavía se sigue escribiendo sobre Sócrates como maestro? ¿Cómo él puede entonces ser un maestro si no sabe, ¿no? ¿Cómo queda resuelta esa, esa contradicción? A menos que esa contradicción sea solo aparente, ¿no?
La, la cuestión, lo que enseña Sócrates, en realidad tiene mucho que ver con, de alguna manera, la posibilidad misma de que el discípulo, el estudiante, como lo quieran llamar, el alumno, esté en la capacidad o en la posición de que sentir en primer lugar que la pregunta surge de él, ¿no? La pregunta, quizás, dice Pablo, saber solo hacer pensar al discípulo, saber no implica acumular conocimientos, sino guiar. En efecto, en efecto, o sea, ¿y guiar a qué? A que como el ámbito de la mayéutica, ¿no? Que es el tema de mayéutiquén, es dar a luz, parir. Y la mayéutica es eso, es como de alguna manera un acto de alumbramiento. Lo que hace Sócrates es asistir. Es como prácticamente lo que hacía Diotima, ser un partero. Y lograr que la pregunta, que la inquietud, que la curiosidad em, provenga no del propio maestro, sino del alumno, ¿no? Del, de la, del discípulo, sí. Y en ese sentido, dice Mariana, Sócrates insta a descartar mediante el discernimiento y actualizar así nuestra curiosidad constantemente. Sí, entonces, claro, ¿hasta dónde llega? ¿Hasta dónde llega? Llega hasta donde lo permite el discípulo. Algunos no van muy lejos, otros sí van mucho más lejos, ¿no? Pero, pero realmente, si uno en algún sentido quisiera emular, ¿no?, a Sócrates, la manera de hacerlo, uno de los elementos característicos de la educación socrática es no decir realmente, o sea, a ver, no decir lo que uno piensa. Es decir, em, tú puedes, por ejemplo, si enseñas filosofía, em, tener reparos o de alguna forma incluso críticas sobre algún autor, ¿no? Imaginemos a Kant, pero te toca dar Kant. Tú tienes que, de alguna manera, no fijar una posición frente al autor, sino tratar de ser fiel a la idea del autor, tratar de mostrar lo que el autor de alguna manera intentó o desarrolló como sistema o como teoría. El alumno debe como generar él las preguntas, el alcance, la búsqueda. O imaginemos, por ejemplo, que somos profesores de historia, ¿no? Em, Acá tenemos, ¿no? Un profesor de historia puede tener una opinión personal sobre un personaje histórico, por ejemplo, Napoleón. Pero si está enseñando a sus alumnos a analizar críticamente los hechos, no impone su punto de vista, sino que les presenta distintas interpretaciones y los guía para que ellos elaboren su propio juicio. No dice lo que él piensa de Napoleón, sino lo que puede ayudar a los estudiantes a pensar mejor sobre ese tema. Y un poco esa sería como la forma de emular la figura socrática como maestro. No, no, eh, o sea, no es como Pausanias, el otro personaje que trata como de ir por medio de, o sea, como el buen vino cae en la copa vacía que es el estudiante, sino que él como que de alguna forma no está. O sea, no, cuando digamos ¿qué enseñó propiamente Sócrates? Sócrates no enseñó nada, pero enseñó mucho, ¿no? Porque enseñó qué? Enseñó de alguna manera a pensar. Entonces, en el ámbito de la filosofía,
lo fundamental no será enseñar qué pensar, sino cómo pensar. Y quizás mostrar el problema y empezar a convivir con él. Eh, de alguna forma, fíjense, probablemente para se me ocurre, yo ya lo he hecho en otros cursos que he dado, eh, a veces, y probablemente lo podamos hacer en la Solemne 2, una de las preguntas no sea exactamente una pregunta, sino para que ustedes la respondan, sino que sea elaborar una pregunta. Y elaborarlo, yo le puedo dar los pasos de cómo hacerlo, ¿no? Pero fundamentalmente hacerlo en función de, de generar, ¿no? Como un problema, porque esa es también una frase que a mí me gusta mucho de Platón, que él la dice en la carta séptima, ¿no? Que el filósofo convive con el problema y, hasta que un momento dado aparece una chispa y, o se enciende una chispa y vemos, ¿no? Vemos algo. Y en cierta manera, de alguna forma con lo que aprendemos con Sócrates es como a vivificar el pensamiento, de alguna forma como despertar ese deseo por saber, pero desde preguntas genuinas, desde preguntas propias, desde preguntas personales. O sea, ¿por qué esto es así? ¿Por qué no? ¿Hasta dónde? ¿Cuáles serían las consecuencias de una cosa o las consecuencias de lo contrario? Pero seguir eso, ¿no? Convivir con el problema, estar con el problema, verlo, revisarlo, volver a él. Em, y bueno, por esa misma razón podríamos decir que Sócrates como que de alguna forma desaparece, ¿no? Queda como diluido, no es, no es el propio Sócrates el que uno ama, sino que Sócrates se, como les decía antes, se equipara con Eros. Por eso es tan interesante lo que hace Platón cuando equipara a Sócrates con Eros, ¿no? Termina teniendo las mismas características de Eros. Hay un libro muy bonito de Giovanni Reale que se llama El banquete, Eros mediador, ¿no? Ahí se desarrolla fundamentalmente esa idea de comparar a Sócrates con Eros. Si les interesa el tema, el autor, se los pongo acá, Reale, Giovanni Reale. Giovanni Reale. Y el libro se llama Eros mediador. Em, pero bueno, Adot dice que a la larga el elemento fundamental, el propósito fundamental de la educación socrática es el autoconocimiento. Y esta frase, este fragmento, a mí me parece sumamente iluminador, ¿no? Creo que de lo mejor que tiene esa conferencia. Dice, el punto absolutamente fundamental dentro de este método ironista es el camino recorrido juntos por Sócrates y su interlocutor. Sócrates finge querer aprender algo de su interlocutor. Es aquí donde aparece ese automenosprecio irónico. Pero en realidad, y por más que parezca identificarse con su interlocutor y entregarse por completo a su argumentación, será finalmente este quien, de modo inconsciente, se entregará a la argumentación de Sócrates, identificándose con él, lo que es tanto como decir, no lo olvidemos, a la aporía y la duda, pues Sócrates no sabe nada, solo sabe que no sabe nada. Al final de la discusión, el interlocutor no ha aprendido nada, por lo tanto, ni siquiera sabe esa nada del todo, pero durante el tiempo que ha durado la discusión, ha experimentado lo que supone la actividad del espíritu, o mejor todavía, se ha convertido en el propio Sócrates, es decir, en su interrogación, su cuestionamiento, su disminución en relación consigo mismo y finalmente, por tanto, en su conciencia. Entonces, en efecto, eh,
el elemento más interesante en, y que además incluso en términos de educación es como, digamos, si uno se preguntara educación, eh, de alguna manera no es la educación socrática al menos. No, no redundaría en algo medible o en algo como de alguna forma una técnica que se aprende, un contenido que se domina, porque sino más bien en este arte de preguntarse, en este arte de y de ver algo como por un ángulo completamente distinto, ¿no? O sea, como tomar el objeto y darle la vuelta y revisar otro ángulo que no se había considerado, que no se había tenido en cuenta. Eso educa en el sentido de que, hola, ¿ya me escuchan otra vez? Creo que se me fue la señal, pero ya estoy, creo que de vuelta. Díganme algo si me escuchan. Ah, perfecto, perfecto. Bien. Disculpen, entonces acá se me fue la señal, pero no sé, bueno, tal vez no me escucharon del todo, pero lo interesante en lo que estaba era que el pensamiento crítico no es una técnica, no es, no es un contenido específico que uno pueda aprender en una clase, sino que de alguna forma la única manera de obtener esa competencia, de lograrla, es precisamente por un ejercicio, digamos, casi socrático, un ejercicio donde, y lo socrático no es simplemente la técnica de la mayéutica, lo socrático es, como yo les decía antes, el enjós, es decir, ese argumento refutativo, esa idea de, bueno, pero si no se ha visto este ángulo, se ha visto aquel otro, de cuál es la naturaleza del objeto de lo que estamos discutiendo, todo ese cuestionamiento constante básicamente es lo que va a mostrar Sócrates acá, ¿no? Entonces, Adot habla justamente, ¿no?, de esta mayéutica, de esta idea de, como les decía, la mayéutica socrática o también el elenjós socrático. Dice Adot, Pierre Adot, tal vendría a ser el sentido profundo de la mayéutica socrática. Como es sabido, en el Teeteto, Sócrates explica que su oficio es el mismo que el de su madre. Ella era partera, asistiendo a los nacimientos corporales, y él es partero de espíritus, los asiste en el momento de su nacimiento. Por su parte, Sócrates no engendra nada, puesto que no sabe nada, ayudando en todo caso a los demás a engendrarse a sí mismos, ¿no? Y esa es básicamente la labor de Sócrates como maestro, ¿no? Em, Como les decía antes, la mejor forma de
realizar este método socrático, esta mayéutica socrática, es por medio no solamente de la pregunta, eh, sino también por medio de, de lo que también Sócrates habla, ¿no? Y lo habla también muy extensamente Aristóteles, el asombro, es decir, como dar un giro al objeto, ¿no? Como de alguna manera mostrar algo que no se ha visto antes. Llevar ese límite a algún lugar, ¿no? ¿Hasta dónde va a llegar ese límite? Em, Otro elemento importante que menciona Dot y que vemos en Sócrates es que lo vimos en Utifrón y lo veremos en casi cualquier diálogo, que la palabra, ¿no? Lo que se discute, lo que se comenta, el diálogo, no se agota, porque, porque nunca será suficiente, ¿no? Así como este fragmento es bien interesante cuando Adot menciona este tema, porque de alguna forma, en- bueno, así hemos estado hablando del Sócrates visto por Platón, pero también hay un texto muy interesante sobre Sócrates, que son las memorabilias o los memorables de Genofonte. Allí Genofonte cuenta que Hipias le dijo una vez a Sócrates, en lugar de estar siempre preguntando sobre la justicia, más valdría que nos dijeras de una vez lo que es, ¿no? O sea, porque me imagino que todos se volvían locos con Sócrates todo el tiempo preguntando, pero nunca tomando una posición, nunca diciendo esto es la justicia, esto es la piedad, esto es la belleza. Pero Sócrates cuenta, Jenofonte que responde, a falta de palabras doy a entender lo que es la justicia mediante mis actos. Entonces, claro, en cierta forma, lo más interesante de esta respuesta que le da Sócrates a Hipias es esta expresión, a falta de palabras. O sea, es decir, la palabra, eh, el discurso, lo que nosotros queremos, o sea, no, y eso, digamos, en el ámbito de la filosofía es muy así, porque todavía seguimos escribiendo sobre la justicia, todavía seguimos escribiendo sobre la educación, todavía seguimos escribiendo sobre la libertad, todavía seguimos escribiendo sobre estos temas, o prácticamente cualquier tema, porque, y bueno, uno lo dice de la filosofía, pero de alguna forma tampoco, a pesar de de que las ciencias naturales sean más fáciles como de concretar y de establecer como elementos definitivos y superarlos, ¿no? Si se quiere, igual se pueden volver a verdades y volverlas a revisar, ¿no? Por eso podemos tener una geometría no euclidiana, o podemos tener una antimateria, o podemos tener una física cuántica, es decir, porque hemos vuelto a las cosas y seguimos hablando sobre ellas, hablarlas desde ese logos, ¿no? Desde el discurso que pretende como conocer y descifrar esa estructura de la realidad, eh, que, que nosotros vamos de alguna forma o sea, porque o sea, de alguna manera Sócrates nos diría que la realidad es inagotable, o por lo menos que no se puede agotar con el logos, con la palabra, con el discurso. Y sin embargo, algo sabemos, que es un poco, o sea, es curioso porque decir esto podría uno tener como una vertiente, o un camino u otro, ¿no? Y uno de esos caminos podría ser el camino que efectivamente fue llevando la academia platónica. La academia platónica deriva con Zenón, con Sexto Empírico, posteriormente, o con Barrón también posteriormente,
eh, deriva un escepticismo, porque como la idea de que no vamos a poder nunca conocer la verdad, porque la verdad, aunque exista, nosotros no podemos articularla, conocerla, en fin, incluso expresarla. Pero yo no estoy segura, o yo no creería, este, eh, bueno, habría que leer mucho más sobre esto, pero no estoy segura de que Platón o el propio Sócrates quisiera como derivar en un silencio, ¿no? O sea, el hecho de que no podamos agotar lo real por medio de la palabra no significa que nos tengamos que callar o que tengamos que, de alguna manera, ya no poder hablar, sino que hay, por el contrario, que seguir hablando. O sea, como que creo que hay que seguir pensando y a medida que hablamos y pensamos sobre las cosas, es decir, que dialogamos, que desarrollamos nuestro propio logos sobre la realidad, vamos como que, y esto era un poco que es como el elemento también fundamental de Sócrates como maestro, eso nos afecta éticamente, o sea, nos transforma moralmente, ¿no? Dice Daniel, Derrida tiene algunas cosas interesantes sobre el lenguaje. Sí, y bueno, hay muchos autores contemporáneos han entendido digamos, esta idea sobre Heidegger también, ¿no? La idea de que el lenguaje o la poesía es la casa del ser, ¿no? Esa idea de que efectivamente nosotros lo que somos es logos, lo que somos es el lenguaje, pero bueno, no, no tendríamos tampoco, o por lo menos en el caso de Platón, no podríamos agotar o creer que el lenguaje es lo mismo que la realidad, ¿no? Que sí es, eso sí diría Foucault, ¿no? O eso sí dirían algunos, no sé si Derrida va por allí de alguna manera, algunos filósofos más posmodernos, que la idea de que el lenguaje es la misma realidad. Em, Platón ya no diría tanto esto, pero sí lo que tenemos es el lenguaje. Y la discusión que tiene Sócrates con Eutifrón, la discusión que tiene con Hipias, la discusión que tiene, no es, el propósito de Sócrates no va a ser que, como yo, eso se los decía la semana pasada, no va a ser humillar a Hipias o a Eutifrón o a Meleto, o él exaltarse, ¿no? Como de alguna manera mostrar su sabiduría, sino que sí busca que Eutifrón, Hipias, Gorgias, cualquier interlocutor suyo, cualquier discípulo suyo, eh, quede de alguna manera transformado moralmente. Em, es de alguna manera el camino por vía negativa. O sea, no sé exactamente lo que es la justicia, es cierto. Va a ser muy difícil que yo pueda definir lo que es la justicia, pero en esa delimitación del logos sí puedo identificar lo injusto. Y en el banquete, en la apología también, pero en el banquete, Sócrates habla de dos momentos. Em, y en la apología también habla de dos momentos, donde él sale, o sea, Sócrates pudo haber muerto porque no se atrevió, por ejemplo, a él le dicen, le mandan que vaya a capturar a León de Salamina porque ha sido un traidor. Pero Sócrates sabe que si lo atrapa y lo lleva, porque la tiranía de los 30 les estaba pidiendo eso, eh, León de Salamina no iba a recibir un juicio. Probablemente sí haya sido un traidor y sí tendría que recibir una condena. Pero Sócrates sabía que si él atrapaba y entregaba a León de Salamina iba a ser ajusticiado. Es decir, ese a, ¿no? Ese prefijo griego que significa negación, no iba a recibir justicia.
Y podría haber muerto Sócrates si la tiranía no hubiese caído un poco tiempo después, porque bueno, probablemente iban a considerar que Sócrates, por no atreverse a llevar a León de Salamina, también iba a ser un traidor. Y él iba a ser el ajusticiado, pero no pasó. Lo cual quiere decir que Sócrates sí vive justamente, y sí respeta la justicia, y sí conoce de alguna forma lo que es la justicia, y no puede actuar en contra de lo que conoce. Pero puede definirla, ciertamente no. Porque además, viviendo en un mundo contingente, todo lo que es la justicia tiene que estarse revisando continuamente. Eh, Kierkegaard habla del ser socrático en un término bien interesante. Aquí hay una, una comparación que hace Adot, Pierre Adot, en lo que significa ser sabio en Sócrates, lo mismo que significa ser cristiano en Kierkegaard. Se lo voy a comentar, a ver, si nos da tiempo, sí. Fíjense, en Temor y Temblor, Kierkegaard habla de un texto, Temor y Temblor es un texto sumamente interesante porque allí Kierkegaard habla sobre lo que sucede con Abraham, ¿no? O sea, saben un poco la historia de Abraham. Abraham, Dios le ha dicho, tú vas a ser el patriarca, el padre de mi pueblo, pero Abraham no tiene hijos con Sara, sino hasta un tiempo de edad muy avanzada. Sara tiene a un hijo que es Isaac. Pero Abraham siempre ha creído y ha confiado en la promesa de Dios, que Dios le ha hecho. Pero cuando Isaac ya llega a hacerse joven, Dios le dice, mátalo, ¿no? Y lo que hace Kierkegaard es, en este libro, Temor y Temblor, y está dividido como en 6 partes, es mostrar, digamos, distintos escenarios y distintas posibilidades que estaban en la cabeza o en el espíritu de Abraham, ¿no? Todos los cuestionamientos que pudo haberse hecho Abraham, e incluso que se hace el propio Kierkegaard, ¿no? O sea, qué tan ético es pedir que te pique, que mates a un hijo, o por ejemplo, tendría sentido como si fuese el caso de Agamenón, que sacrifica a Ifigenia para que los vientos puedan mover las naves, pero em, ¿qué lograría, no? ¿A qué pueblo va a salvar la muerte de Isaac? O, en fin, va a lo largo de todo el libro, mostrando cómo la acción de Abraham de levantar el cuchillo y clavarlo, o tener la intención de clavarlo en el pecho de Isaac, no es una, no es una obediencia inconsciente, no es una obediencia, podría decirse, automática, espontánea y reflexiva, sino que es un acto de decisión donde efectivamente vamos ahondando en lo que es el espíritu de Abraham, en lo que es su angustia, ¿no? Un término muy propio de Kierkegaard, en su dolor, en su sufrimiento, en su incomprensión, en sus tormentos y finalmente en su fe, ¿no? Es decir, conscientemente, deliberadamente, Abraham, haciendo uso de su razón, levanta el cuchillo y confía en Dios, ¿no? Que es el acto de fe más fuerte. Y en ese momento aparece un ángel y detiene su brazo. Entonces Kierkegaard llega a decir, claro, yo no soy cristiano. ¿Por qué? Porque, porque si ser cristiano es ser como Abraham, yo no lo soy. Yo no podría matar a mi hijo, yo no podría levantar el cuchillo y clavarlo en el pecho de un hijo mío. Claro, lo que dice Adot es, cuando hace esta comparación entre Sócrates y Kierkegaard, es que de la misma manera que Sócrates no es cristiano, eh,
perdón, de la misma manera que Kierkegaard no es cristiano, Sócrates no es sabio. Es decir, Kierkegaard es profundamente cristiano porque tiene una comprensión de lo que es la fe tan profunda, tan completa, tan honda, que dice, yo no puedo serlo. Y lo mismo ocurre con Sócrates. Sócrates tiene una comprensión de lo que es la sabiduría, lo que es el conocimiento tan profundo y complejo, que evidentemente se reconoce como no sabio, ¿no? En todo caso es, en ese sentido, no un sabio, sino un amante de la sabiduría, sino un amante del saber. Esa comparación, ¿no? Eh, de alguna forma, bueno, como les decía antes, hay una correlación entre Sócrates y Eros. La ironía amorosa de Sócrates consiste evidentemente en fingir haberse enamorado hasta que aquel a quien ha requerido con sus atenciones, gracias al giro supuesto por la ironía, se enamora a su vez, ¿no? Por eso Sócrates ama a sus discípulos le corresponden, ¿no? Terminan enamorados de él, en cierta forma, pero en realidad no terminan enamorados de Sócrates, terminan enamorados del amor, ¿no? Terminan como hechizados por el Eros. Lo que hace todo el trabajo de Sócrates es eso, es como erótico, ¿no? Como de alguna manera eh, despertar, ¿no? El deseo de saber. Y bueno, por eso la intervención de Alcibiades es tan poderosa, es tan significativa, porque elogia a Sócrates y no a Eros. Y además, bueno, hay un sentido de embriaguez, hay un sentido de él entra, además eso es como muy interesante porque es muy gracioso en cierta forma, como muy, como hasta llamativo, como entra, con qué fuerza y arrojo entra esta figura, irrumpe todo el ambiente que hay en el banquete y además hay esa idea de in vino veritas, ¿no? O sea, el que está poseído por el dios por el dios de la vid, ¿no? Por el dios del vino, dice la verdad. Y bueno, al decir la verdad, pues dice la verdad un poco a quién es Sócrates y efectivamente Sócrates es Eros, Sócrates enseña, etcétera. La tercera comparación que hace Adot en ese texto, primero como Sileno, después como Eros y finalmente como Dioniso, Sócrates como Dioniso, dirá que, bueno, es ya la última parte del banquete, que también es interesante y curioso, y por eso les decía que ya ahí ya no hay ninguna referencia al Sócrates histórico, es más bien un Sócrates idealizado, totalmente idealizado, que es, bueno, todos terminan, cuenta, por eso es también la historia de que no, de que quien lo cuenta fue alguien que asistió, todos terminan ya al día siguiente eh, tirados, totalmente, han bebido toda la noche y ya no pueden resistir. Y Sócrates se levanta, es por supuesto el que más ha bebido de todos, pero sin ningún rasgo ni de cansancio, ni de pérdida de conciencia, nada, y se va a meditar y a caminar. Entonces, claro, es como muy, ese modo en que termina el diálogo es como muy inhumano, ¿no? Como muy idealizado, como muy, como un dios, ¿no? O sea, como que al final lo que nos muestra es precisamente este dios del vino, además Dionisio era el dios de la primavera, de la fecundidad, de la vida, ¿no? De la gestación. Entonces, es como interesante también esa última parte. También allí, bueno, no da tiempo de desarrollarlo porque hace una comparación de Sócrates con Kierkegaard, también hace una comparación de Sócrates con Nietzsche. O sea, a ver, no con Nietzsche propiamente, sino
cómo fue la relación de Nietzsche con Sócrates. Por una parte parecía que lo culpa de muchas cosas, lo culpa de la muerte de la tragedia, lo culpa de la muerte del mito y así, lo considera como que su racionalidad, su sentido de logos, le, le impone a todo el misterio del arte clásico o de la filosofía clásica incluso, eh, como que la despoja, ¿no? De ese aire misterioso y él dice, dirá Nietzsche, que como que limita, como que restringe el saber en vez de ampliarlo. Pero a la vez tiene una relación, como le decía, un poco contradictoria porque termina admirando muchísimo a Sócrates, porque ve en Sócrates también esa misma, ese mismo espacio de lo irracional, esa misma idea de lo misterioso, de lo telúrico, de lo que no tiene límites, ¿no? Entonces, eso está allí también muy presente en el banquete. Entonces, fíjense, ya esta era un poco la idea que quería yo mostrarles de este modelo pedagógico clásico visto en Sócrates. Ahora, hay que decir que la pedagogía clásica no se reduce solamente a lo que podríamos decir, ver en Sócrates o en Atenas. La pedagogía clásica también tendría que abordar lo romano, ¿no? Especialmente con la figura de Cicerón, por ejemplo, eh, quien de alguna manera ya no hablamos de paideia, sino que bueno, se traduce, como decíamos antes, em, en humanitas, ¿no? Y allí surge pues, todo lo que tiene que ver con las humanidades, podría decirse. Aunque bueno, no nos daría chance, ¿no? En el curso, no es lo suficientemente extenso como para dedicar, o sea, habría que hacer un ciclo, un semestre completo de lo que es la filosofía clásica o la educación clásica. Hay un texto, les pongo aquí el autor, se llama Marrú, que está publicado por el Fondo de Cultura Económica, una historia de la educación en la época clásica, que va desde Grecia hasta finales de finales de la época clásica, inicios de la Edad Media, ¿no? Em, y, y allí, bueno, sí hay un desarrollo más amplio de todos estos temas, ¿no? Sobre todo hay que decir que la educación en Roma no fue ya tan una educación, o sea, en Roma se educaba fundamentalmente en dos aspectos. Uno, había muchísimo interés en la educación retórica. Por eso los principales tratados de retórica clásica son romanos. Porque en efecto la retórica se convierte, ¿no? como en el instrumento más poderoso de la vida política. Y ese es el otro aspecto importante de la educación romana, que es el ideal cívico, ¿no? El ideal de la formación y la participación en la vida pública o que la educación debía estar al servicio de la red pública. Entonces, veremos en Cicerón pues todo un enfoque de este tipo, ¿no? Un enfoque republicano, un enfoque em, de la virtud cívica fundamentalmente, la amistad, los deberes, etcétera. Y también otros educadores importantes del mundo romano serán eh, retóricos, ¿no? Principalmente. A finales de la época clásica y ya entrando en la Edad Media y que de alguna manera va a estar presente en gran parte de la Edad Media y creo que todavía podemos tener esa herencia. eh, Se desarrolla un tipo de educación, que es una educación que, que se conoce como estudios liberales, ¿no? O sea, como las artes liberales. Desde Casiodoro las llama trivium y quadrivium, ¿no? Em, Donde dice, bueno, en el trivium nos educaremos fundamentalmente en todo lo que tiene que ver precisamente con la retórica, la dialéctica,
y la gramática, ¿no? Ese sería el trivium. Algunos llamarán dialéctica, llamarán lógica a la dialéctica, pero bueno, son esas, la retórica, la dialéctica y la gramática, tiene que ver con la idea del lenguaje, del trivium, y el quadrivium es ya como un conocimiento más, bueno, la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Em, que bueno, que es la idea del número, que es la idea de la comprensión de, de estos saberes que eran, podríamos decir, más externos, ¿no? Como, no los llamaría científicos porque ellos, digamos, esta idea de lo científico positivo, de lo científico, digamos, empírico, eso es posterior, ¿no? Pero, pero la educación medieval, premoderna, eh, requería como primero una formación en las artes liberales, después una educación en la filosofía y finalmente en la época medieval el culmen de la educación completa sería la teología. Y eso corresponde, por supuesto, a los objetos de conocimiento. Una preparación, una propedéutica, podría decirse, que es este trivium y quadrivium, una educación mucho más formal y completa con la filosofía, pero la educación, digamos, más importante en la época medieval va a ser precisamente una educación en teología. Lo que, digamos, este desarrollo del modelo pedagógico clásico, digamos, principalmente habríamos visto en esta unidad 2, aunque hay un punto, hay un tema de la unidad 2 que está en el programa, que es lo que vamos a ver la próxima semana de cómo enseñan las narraciones, cómo educan las narraciones. Interesante también por el tema del valor de la literatura para quienes se dedican también a la literatura y la historia, como porque hay narraciones ficticias, pero también hay narraciones históricas que educan. Y en la unidad 3 sí veremos los otros dos modelos pedagógicos. El modelo pedagógico ilustrado, ¿no? Propio de la ilustración con Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, y el modelo pedagógico o el modelo educativo liberal, ¿no? Veremos un poco de la educación liberal. Eso ya corresponde a la unidad 3, donde veremos también, creo que en la semana, no, tengo que verificar si es en la 16 o en la 17, donde estaría la solemne 2. Ya yo he corregido la solemne 1, ya deben tener sus notas. Em, si hay alguno de ustedes que no la haya hecho, yo les puedo dar la oportunidad de que la hagan hasta el lunes, solo que por supuesto esa nota, hay una parte de la nota que corresponde a la puntualidad. Si la pueden hacer, pero bueno, esa parte de la puntualidad, no, esa nota no la tendrían, ¿no? O no cumplirían con ese indicador. Pero todavía les puedo dar oportunidad de que la hagan este fin de semana, pero ya el lunes, no, ya el lunes terminamos con la solemne 1 y más bien habría que ir pensando en la solemne 2. Bien, sí, recuerden que me escriban, si me quieren escribir un correo, me lo escriben en alestimaura@gmail.com, que ese es el que yo más veo. Bueno, chicos, entonces nos vemos la próxima semana. Ya nuestra clase de hoy hemos terminado. Gracias, no sabía que era el día del profesor. Ok, a ver, déjame detener aquí.